Hay un sujeto político, en este caso Horacio Cartes, que le ficha a Mario Abdo acusándolo de que cuando este era presidente instrumentó CEPRELAT a su favor para deteriorar la imagen política de Horacio Cartes. Ok, me gustaría justamente eso, empezar por el final. Sí. ¿Qué te parece, Jota? Me parece bien, Si sí. podemos poner en contexto de qué estamos hablando, ¿verdad? Porque parecía ser que la ciudadanía como que tiene que entender de qué estamos hablando, porque hay un desafuero, un pedido de desafuero. ¿Dónde comienza esto? ¿Les gustaría? Recordemos un poco dónde comienza esto, dónde nace este conflicto. Este conflicto, ¿lo digo Sí, yo? adelante. Este conflicto... Desde bien básico como para que el que Sí. nunca escuchó de esto pueda entender. Tenemos que ir para atrás. Dale. Era presidente Mario Abdo Benítez y llegó el momento electoral. Recordemos que el año pasado fue muy electoral, no como este 2024 que no es nada electoral, donde teníamos la interna del Partido Colorado como también de las internas de otros partidos. Pero vamos a enfocarnos en la interna del Partido Colorado. El presidente de la República, Mario Abdo Benítez, además quería ser titular de la ANR y tenía del otro lado, en la vereda de enfrente, Presidente de la Junta, te sumo ahí. Sí. Quería ser presidente de la Asociación Nacional Republicana. Sí. quería hacerlo. Yo Ok. particularmente en su momento dije que estaba en desacuerdo que un presidente se postule además para ser titular de la ANR. Ok. Porque desvía su atención como mandatario, es lo que yo pienso. Pero volviendo a ese contexto, Sí. 2023 se enfrentan Mario Abdo y Horacio Cartes en las internas del Partido Colorado. En ese momento, previo a las elecciones de aquellas internas, la acusación de Pedro Ovelar, abogado de Horacio Cartes, es que se instrumentó una importantísima secretaría que tiene el gobierno del Estado paraguayo que se llama CEPRELAT. CEPRELAT se encarga básicamente de estudiar cuestiones de finanzas, lavado de dinero, de activos, y está muy, en su momento, vinculado este ministerio o esta secretaría a las intenciones que tenía Estados Unidos a través de su embajada. Una conexión directa de información muy sensible que estaba manejando, que puede tener, yo no digo que no, porque finalmente es la función que tiene CEPRELAT. Ahora, ¿qué utilidad le dieron a esa información? La acusación de Ovelar, reitero, abogado de Cartes, es que se instrumentó CEPRELAT con el dato que recibieron para manchar la imagen política de Horacio Cartes en un momento electoral a favor de Marito para que este se quede con la presidencia del Partido Colorado. Para ir así un Vale. poquitito esclareciendo el tema, lo que yo veo que es grave es utilizar a una institución pública para un beneficio o rédito político. Porque quieras o no, Marito era presidente en ese momento. Si vos utilizás una herramienta estatal para tratar de bajarlo, correrlo, disminuir el potencial de tu adversario político, y más todavía haciendo público documentos que no eran... Veraces. no, claro, que no tendrían que haber sido públicos, y es grave la situación. Ahora, yo no entiendo por qué tanto se aferran cuando dicen no ser culpables a los fueros. A ver, ahí quiero hablar un poco contigo, Claudia. Ya pusimos en contexto, tenemos el marco conceptual de qué es lo que sucedió. Ahora, a partir de ahí, para que esa acusación que hace hoy el día el grupo de HC de Horacio Cartes, el expresidente Marito tiene una protección que le da la Sí. ley. Así ¿Correcto? es, Tal tiene cual. fuerza. Para eso necesita que se apruebe el desafuero, el desblindaje, para que siga procediendo el proceso judicial. ¿Es así? Sí, yo lo que creo es que los fueros tienen un objetivo distinto, que es justamente que buscando el bien común, ¿verdad? Vos desde ese rol puedas utilizar y bueno, realizar acciones que beneficien al país. Pero en este caso estamos hablando de una acción que benefició directamente a un grupo en particular, ¿verdad? Así que yo, como decía Jotita, no sé por qué se aferran tanto al tema de fueros. Si es algo que hiciste, hay que hacerse responsable. Pero por sobre todo, yo lo que quiero tratar, porque uno de los temas que vamos a tratar hoy es que Paraguay es un destino muy interesante para invertir. Tal cual. Pero, ¿cómo nos deja este tipo de situaciones donde vemos que un expresidente está iniciando un juicio contra el presidente, contra otro expresidente? Y la verdad que son esas cosas que de repente dicen, bueno, esto de la seguridad jurídica, cómo se ve, cómo nos perciben, porque la marca, y ayer vos hablabas, no solamente hay que serlo, sino parecerlo, ¿verdad? Tenemos que vernos de una manera seria. Y esto no se ve como algo serio. Quiero Esa es mencionar un poco ella. algo, Salim, Adelante, Claudia, Diego, por Jotita. ¿Para qué lo que está un fuero?
Ahí está, me parece Sí. muy interesante. Para mí hay una Recordemos que, confusión. recordemos que después de la dictadura había un temor de que se instale en esa era democrática o transición democrática que nuevamente tengamos a un segundo Stroessner. Y para evitar eso, que fue una costumbre y una mala práctica del poder del pasado en la dictadura, tomar a un parlamentario o antes de que éste llegue al cargo y dejarlo sin esa función natural que tiene un parlamentario. ¿Cuál es? Hablar. Hablar. Si bien Por el pueblo, ¿verdad? Claro, por el pueblo. Si bien recordemos, en Paraguay no tenemos parlamentarios, tenemos congresistas, pero es un sinónimo. El congresista está para hablar. Te puede o no gustar, pero la función que le da el fuero es una protección para Exacto. que si Salín es diputado, diga lo que se le cante A eso se refiere. Eso y busca. no se le tenga que judicializar a él por lo que dijo, por lo que piensa, por lo que, etcétera. Y que puedas poner también cosas que son de repente muy grosas y que afectan a todo el país y que, bueno, un ciudadano común a lo mejor tiene el temor de hacerlo, pero con este Claro. fuero te Y da como la garantía de que no Ahí me gustaría debería tener repercusión, ¿no? usar ambos comentarios que estamos haciendo, entender entonces si esto es algo que se va a llevar ante la justicia y uno se puede defender. Es así. ¿Por qué te parece, Gotita, que hay tanto recelo de parte de la oposición como de la bancada de Mario Abdo ante esto? Porque si recordás, hace unas semanas se armó todo algo trascendental, un escándalo por esta acusación de alguna manera que tuvo HC, el grupo de HC. ¿Por qué si se puede defender y demostrar que no es así? Ahí está. Primero que nada, para ir al punto, acá muchas veces nuestros políticos confunden un poco el tema del fuero. El fuero sirve para lo que para lo que dijo Diego. Si yo tengo en la Cámara o de senadores o de diputados, la posibilidad de hacer una denuncia por algún hecho de corrupción, tengo entendido, por dar una opinión o por acusar a alguien de malversación de fondos, de utilizar dinero público para beneficio propio y todo lo demás, que después mis fueros me logren proteger al hacer ese tipo de denuncias, ¿verdad? Claro. Y acá los políticos confunden. Acá Sí. los políticos utilizan o quieren utilizar sus fueros haciendo cosas ilícitas fuera del Congreso. Para intereses Para personales. intereses- y el fuero fuera del Congreso no sirve, No. ¿verdad? Es un ciudadano más. Entonces, yo creo y repito, del por qué tantos problemas para quitártelo fuera y que la justicia te termine juzgando, yo no lo sé. Pero muchos se aferran a eso. Es A una mí- cuestión ética, ¿verdad? O sea, ellos están por encima de la ética de un ciudadano común. No sé. A mí me llamó la atención cómo la oposición, yo no digo que esté mal, me llamó la atención, aclaro bien eso, cómo la oposición, y se escuchaban muchos comentarios de un atentado contra la democracia, como un gran escándalo cuando esto comenzó, y eso me llamó la atención. Pero algo que nos puede enclarecer mucho, Diego Martínez, me encantaría, en estas últimas semanas lo vi bastante en varios programas de televisión, al fiscal general de la Nación. ¿Cuál es la opinión que él tiene con respecto a este tema? Desde el Congreso Nacional, principalmente la senadora colorada Lilian Samaniego, le solicitó los tomos de la investigación preparatoria que está teniendo esta imputación tanto de Mario Abdo y no nos olvidemos también de otro diputado. Estamos hablando de la respuesta que dio el fiscal general del Estado, Emiliano Rolón Fernández, ante esta solicitud y denegó la entrega. Pero paso a explicar por qué. Porque al ser una investigación en etapa preparatoria, se está precautelando la investigación y se teme que se utilice el contenido de la carpeta fiscal en el Congreso Nacional con fines políticos. Y esto termine presionando y desviando probablemente el foco que debe tener todo fiscal, que recordemos que hubo un cambio en un momento que se dio de confusión y de denuncias, incluso donde medios de comunicación tomaban una postura, lo cual lo pueden hacer por su línea editorial, pero generó un cambio entre los investigadores para proseguir con esta causa. Y por lo tanto, para precautelar la investigación y evitar que se dé un fin político dentro de la investigación fiscal, es que Rolón Fernández no entregó al Congreso los tomos de investigación. Ok, clarito, esa es la opinión nada más y nada menos que del fiscal general del Estado.